¿Qué fue lo más grave que ocurrió en sus colegios? La rectora utilizó un programa de becas del municipio para favorecer a su sobrina, quien ahora estudia medicina gratis. Me acordé de otro y fue que a unos chinos de 11 les robaron los celulares estúpidamente. Estaban en clase de educación física y llegó un sujeto y les dijo que les arreglaba los celulares y les ponía protector y todo súper barato, que él se los traía antes de las 12. Como 10 chinos le dieron los celulares y el hijo de puta se los robó. Nunca apareció, todo el colegio se enteró. Al profe que dictaba educación física a 10º y 11 lo mandaron a dictarle a 6º y 7º porque estaba tomando tinto mientras robaban a los otros. Y cambiaron los celadores por dejar entrar gente sin autorización y que se acercaran a los estudiantes. Un amigo que en ese entonces era bien impulsivo y poco sabía de tener control sobre su ira, luego de que una profesora le citara acudiente, se salió de la clase, se paró en la mitad del patio y empezó a decirle groserías a la profesora, para finalizar amenazándola de muerte frente a todos los del salón. Una niña murió en el centro de la pista de baile de un Jindai en el colegio. Todos vimos cómo convulsionaba, pero era tremenda expendedora. En el fondo los padres de familia se aliviaron de que muriera. Un man del colegio resultó picado literal, a causa de un mal negocio que tuvo con la gente que le rotaba la droga que él vendía. Una compañera de octavo y el profesor de educación física eran novios. Cuando el profesor no daba clase, la china se enfermaba. El pirobo le propuso matrimonio, pero terminaron y al final al man lo despidieron del colegio. Solo trabajó como un año. En una convivencia de todos los cursos del colegio metimos varias garrafas de aguardiente de contrabando. Un profesor me pilló justo a mí y me decomisó una garrafa y otra botella de Sprite. No me sapió. Con eso fue que se picaron los profesores y luego terminaron todos borrachos comprando y gastando pola hasta los alumnos. Al final como que todos los profesores terminaron sabiendo de eso. Hasta el rector me lo dijo una vez que me llevaron a rectoría por otra cosa. Pero nunca me hicieron nada, ni una anotación ni nada relacionado a ese tema. Un profesor de física tenía relaciones con una muchacha de noveno hasta que los papás le descubrieron los chats de la vieja con el profesor. Una vieja le pasó el pack al novio y él lo pasó a todo el colegio. El papá de la china era senador y metió al man en severo lío. Casos de violación por parte del rector que terminó en suicidio. Uf, ¿por dónde empiezo? Unos ñeros rompieron las puertas del colegio y se metieron hasta la biblioteca para apuñalar a un chino. El colegio entero estaba en pelea con otro colegio. A cada rato había de qué hablar sobre las ñeritas peleando a la salida. Un profesor que embarazó a una estudiante y la china le metió el bebé al novio. Esos baños eran moteles y muchas chinas quedaron embarazadas. Pasaron muchas cosas. Se robaron las tabletas que regaló el presidente. Enfrente de algunos compañeros nos dijeron callados o los chuzamos. Con el tiempo todos lo supieron y de pasar a ser un estudiante ejemplar, muchos docentes me perdieron cariño. Pero pues a esa edad uno se siente muy vulnerable. Yo tenía como 15 y los ladrones ya con 19, 20 años. Metían vicio, robaban afuera también. ¿Qué me iba a arriesgar? Si hoy en día pasara eso, obviamente no me quedaría callado porque incluso ya soy más grande que ellos. La mayoría de ellos siguieron en las mismas y siguen en lo mismo. Una compañera en 10º, llegó un profesor nuevo y súper lindo y joven. Ella siempre era juiciosa con él y le ayudaba y eso. Al final en 11 ya se notaba como una química entre ellos y ya cuando salimos eran novios. Aún siguen y se ven todos perfectos y hermosos. Explotaron una caneca. Resultado, mucha gente sorprendida y 7 jóvenes expulsados. La vez que llamaron a todos los acudientes de las chicas lesbianas y las sacaron del closet con sus papás a lo maldita sea, malditas monjas. Y la vez en que se perdió un grupito que iba de salida ecológica porque el guía estaba borracho. Llegaron como a medianoche cuando tenían que estar en el colegio a las 5 p.m. Una vez 2 compañeros se agarraron y la mamá de uno de ellos fue hasta el colegio, entró, pateó y casi apuñala al otro. Mi colegio queda al lado de una autopista y muchos niños han muerto porque los atropellan. Unos de 10º u 11 se robaron varios portátiles de computadores para educar que le entregaron al colegio, y también que a un muchacho de 6º lo atropellaron cerca de la portería, pero los celadores estaban ausentes para cuando eso pasó. Al final nadie lo auxilió y murió. Cuando estaba en 11 los hombres de mi promoción salieron a un paseo ecológico y se drogaron. Los profesores se dieron cuenta y casi no se gradúan, pero uno de ellos era el sobrino de la rectora y pues ya saben qué pasó. Los más graves que recuerdo fue que mandaron a la cárcel a un profesor por presunto abuso sexual. Era inocente, secuestraron a una estudiante y la rescataron tiempo después. Ah, y que un profesor se suicidó. Aunque ahorita están denunciando a muchos profesores por abuso, incluido al ex coordinador. También hace como 2 años se quemaron unas niñas en el laboratorio de química. Otro caso que salió en noticias es que a un niño que estudiaba en mi colegio desapareció y cuando lo encontraron al niño lo habían violado, secuestrado, torturado y picado. Cuando fueron a investigar el que hizo todo eso era un muchacho de 15 años cercano a él. Un amigo tripeó a 2 salones completos. En 7º nos metimos una borrachera muy hijueputa con los de 8º. Otro tipo de mi salón atracaba por el barrio. Lo bueno es que si uno le caía bien, el tipo lo defendía. El colegio era bien paila.
Cuando estaba en 11 entraron unos tombos a llevarse unos chinos de sexto que estaban vendiendo vareta. Un profesor de educación física de la tarde que le encantaba tomar fotos de las niñas durante los ejercicios. Eso sin contar que como en sexto y séptimo mi colegio separaron chicos de chicas y las actividades deportivas eran muy distintas. Era colegio rural. En una de las clases de educación física el profesor los llevó a clases de natación a uno de los charcos cerca al colegio. Uno de los chicos se subió a la peña, lastimosamente se resbaló, se golpeó la cabeza y cayó al agua inconsciente. Lo encontraron horas después sin vida. No sé si se pueda considerar escándalo, pero sí fue algo demasiado fuerte y aún más para un lugar y un colegio tan pequeño. Yo estaba como en tercero de primaria. Un profesor, que en ese momento estaba casado, se metió en una relación con una chica de mi curso. Estábamos en 11. Eso se terminó. Él empezó a salir con otra profesora y la esposa se dio cuenta y destapó todo en Facebook. Todo se confirmó cuando los dos profesores llegaron cogidos de la mano a nuestro grado. Mi colegio era famoso por las peleas a cuchillo a la salida. Ese era el escándalo diario. Tuve un profesor de filosofía que siempre resultaba con cuento con una muchacha de 11. En mi promoción tuvo cuento con dos amigas mías. Ambas estaban muy enamoradas del man y a mí me contaban las dos. Un día me mamé de que el man jugara con ambas. Le dije que era un hijo de puta y acto seguido le dije a mis amigas que les estaban viendo la cara. Ambas se imputaron y dejaron de hablarme. Bellísimo. Yo fui el chisme también, jajaja. Un man le puso un petardo a la profesora de cálculo porque ella no lo iba a pasar y le tocaba repetir el 11. Un man hackeó varios celulares de viejas y le sacó el pack, los acomodó en carpetas desde séptimo hasta 11, esa carpeta se rotó, se enteraron los padres de las muchachas, los profesores y todo el pueblo, eso fue el bochinche del año. Mi colegio como buen público se daba garra, desde peleas a cuchillo y atracos dentro y fuera del colegio hasta un tropel el hijo de puta con los tombos cuando nos tomamos el colegio para que lo terminaran de construir y no se robaran la plata. Aguanta el colegio público, jaja, tiempos aquellos. Había un cartel de droga, y el más inmerso era un compañero con mi nombre, de mi curso, que se sentaba a mi lado, fue en séptimo. Una chica de 11 salió con unos amigos que la drogaron y le grabaron un video teniendo sexo, para luego subirlo a un sitio porno. Todo el colegio lo vio y ella tuvo que irse de la ciudad. Recuerdo también que en el curso de mi hermano le pusieron alcohol a la botella de agua de una profe y duró hospitalizada como 2 semanas. Pues no sé qué considerar grave en mi colegio, todo el mundo se comía con todo el mundo y eran normales los casos de corrupción, sobre todo en las vacas. De hecho me gané a todos los profesores cuando estaba en 11 por denunciar eso. A ratos rotaban los packs de los profesores y así. Todo siempre fue una gonorrea y después de salir del colegio más polémica salió a la luz. Un profesor de educación física en sexto de bachillerato era un morboso, y una vez que el tipo faltó a clases dijimos con mi mejor amiga, ojalá se haya muerto. Al día siguiente informaron que el man se había muerto. Unos muchachos llevaron un arma y estaban jugando con ella, se les disparó, exacto le dio en la columna baja del compañero de adelante y lo dejaron en silla de ruedas. A todo el colegio lo modificaron para el regreso a clases, con rampas y puesto para él, no sé qué sucedió con los que llevaron el arma. Eso del profesor metiéndose con el alumno es retrillado, en mi colegio hubiera un resto de casos así. No sé, creo que hay varios. Uno era que un profesor salía con 2 profesoras al tiempo y ellas eran conscientes de eso, de hecho salían los 3. Los comentarios me hicieron acordar que las relaciones entre estudiantes y profesores eran muy comunes, y a unas nenas les encantaba buscarlos. Una terminó viviendo con uno después de que otro le dijera que se calmara porque la esposa podía ver los mensajes. También drogas van, drogas vienen. Se sabía quiénes eran pero siempre se tapaba todo. Y las embarazadas era cuestión de todos los años. Niñas de 12, 14 embarazadas por militares que llegaban al pueblo, pero a pesar de que era chisme de corredor, pues no se hacía nada más allá de eso. Las niñas estudiaban normal. Otra nena estaba embarazada y se fajó para que la mamá no se diera cuenta, que yo no sé cómo putas no se dio cuenta, todos en el pueblo sabíamos. El día que tuvo el bebé la llamaron del hospital y dicen que después del parto le dio una tunda bien densa, pero pues era de esperarse porque en las reuniones de padres cuando le decían que la niña se escapaba de las clases para verse con el novio de 11º, estando ella en 6º o 7º, la mamá le daba severas cachetadas ahí delante de todos. También algo trágico no solo del colegio sino en la región fue la profesora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que llevó a los niños al río Magdalena y los cogió un torbellino y se murieron varios de ellos, incluyendo a la profesora porque intentó salvarlos, y la verdad fue afortunada porque de haber quedado viva hubiera tenido líos legales por obvias razones y hasta en la cárcel estaría. Yo la conocía, era una muchacha de 20 tantos muy querida. También una de las niñas era media hermana de una niña con la que estudié desde la escuela y otro niño era de la escuela también. En un colegio echaron a unos chicos por meter popper en los baños. Mi yo inocente de esa época no entendió la conexión entre 2 tipos metiendo popper en un baño.
Una vez casi quemó el colegio por usar alcohol y unas boñitas para hacer malabares. Ese día llamaron a la policía también. Lo bueno es que nadie supo que fui yo, o si no, otra expulsada. Lo de siempre, colegio femenino donde había acoso por parte de algunos profesores y supuestos casos de estupro. 2 niñas tomaron chamber en el baño, creo que una quedó ciega y la otra sí murió. Nada fuera de lo normal, o sea, es que uno de privado y de pueblo no puede competir. Eso sí, el pack y el profesor con viejas nunca falla. Lo que más recuerdo fue en sexto, y era mucho nivel para ese entonces. Es que en un cuaderno rotativo donde nos hacían escribir investigaciones de biología de la nada apareció rayonado con amenazas de muerte, de violación, cosas explícitas de muchas niñas del curso, 2 en especial. Eso llamaron a todo el mundo, mandaron psicología para todo el curso, coordinación, rectoría, informaron a bienestar familiar, policía, en fin. La investigación no sacó nada, pero era muy raro porque el dichoso cuaderno prácticamente nunca estuvo expuesto ya que se pasaba de mano a la profesora. En últimas nunca se supo, pero yo sé quién fue, y se puso de víctima para encubrirse. Al profesor de religión, que estaba casado y con hijos, y a la de química que en ese entonces se iba a casar, los pillaron en plena faena en el salón de química. La gente se dio cuenta y días después el profesor llegó con la cara vuelta a mierda de la golpiza que le dio el prometido de la profesora, y le dijo a todo mundo que se había caído de la moto y por eso se golpeó la cara. Uy, hay varios. El más trágico fue en una salida pedagógica, una caminata ecológica. Se creció un río y se llevó a la mayoría de los estudiantes. Una niña murió, eran como de octavo. Como soy egresado de colegio público, ustedes ya saben, ñeros peleando por aquí, ñeros peleando por allá. De las que me acuerdo fue un día que como media prom estaba trabada por unas galletas de hierba que estaban bien cargadas. El que las vendió fue un amigo igual de nuestra prom. Los profesores no empezaron a hacer indagaciones para saber quién había sido, y como todo en este país nunca se enteraron quién había sido el que hizo el mal. O bueno, tenían sospechas de él pero nunca se comprobó nada. Y por otro lado, cada vez que salía un nude de alguien también había bastante escándalo, pasaba seguido. Se descubrió que el director del colegio se acostaba con una niña de mi salón, que llevaban años en eso. La nena estaba en noveno cuando nos enteramos y nos enteramos porque ella fue a ayudarlo con algo. Salió con el pantalón de la sudadera al revés. En mi salón había una amiga que se hacía la poseída, decía que había jugado a la ouija, hizo varios shows en el salud desmayándose y hablando incoherencias. Una noche hizo ir al sacerdote hasta la casa. Un día se le ocurrió volver a llamar la atención y la profesora no dejó que nadie se levantara a ayudar. Se quedó tirada en el suelo 15 minutos y al ver que la clase siguió normal se levantó y se sentó en su silla. Hasta ahí le llegó el show. Una vez llegaron a cascar a la coordinadora 2 viejas que porque le habían echado al hijo. La cosa es que se encendieron re duro en el 4º piso y después llegó la directora. Uno creería que a calmar todo, y lo que hizo fue darles en la jeta a las 2 viejas. Yo estaba en VIP porque mi puesto estaba al lado de la ventana. Había una chica en mi colegio que supuestamente tenía una relación con un profesor de biología. Se salía de clase y todo y se encerraban en el laboratorio de él. Ella estaba toda enamorada del tipo pero como que él solo la buscaba para hacer el delicioso. Un compañero tuvo sexo dentro del colegio con una de las aseadoras. El profesor de filosofía y una vieja de mi salón tenían cuento y alguna vez llegaron a decir que ella estuvo embarazada de él. El mismo profesor le tocaba las manos y piernas a todas las muchachas que podía y les trataba de levantar la falda. Nunca hicieron nada porque nunca nadie dijo nada. Una profesora que se metió con otro profesor de educación física y luego con un estudiante de 11. Terminó embarazada y al final no se supo de quién fue el hijo. Un man le pegó una cachetada a una vieja y todo el mundo se le fue contra él, una gonorrea. Una pelea que hubo entre 2 colegios por pandillas. Eran 2 bandas como de 10 a 15 personas cada una, y pues todo el mundo sabía y la mayoría de bachillerato fue a ver eso. Era severo tumulto de gente. Un profesor que acusó de homosexual a un estudiante y empezó a regar el chisme. El man se ofendió y casi se pelea con el viejo. Un alumno como de 10º u 11 iba a ser sancionado. El problema fue como grave porque estaba en rectoría y allí asesinó al rector con arma blanca. Nunca fue muy claro por qué pasó. El profesor de matemáticas, que era un excelente profesor, una vieja de octavo lo acusó de llevársela a un río todas las tardes y comérsela. Aunque él comprobó su inocencia, estuvo encanado como 3 o 4 meses, y cuando salió nos contaba de cómo era de horrible estar allá metido sin razón alguna, y todos tratos que le hacían por ser un supuesto violador. El profe enseñaba en otro colegio, y demostró que nunca faltaba. A todos nos dio pesar y esa vieja se fue para otra ciudad lejana. Nota, ojalá le pase algo por mentirosa. Un chino le robó una granada de dotación al papá y la puso en un baño del coliseo del colegio. A un compañero de familia pudiente lo secuestraron y estaban exigiendo un rescate considerable. En el colegio se hicieron protestas, oraciones, actividades para que lo liberaran y a los días lo hicieron. Volvió a la semana y los amigos dañados le empezaron a decir el secuestrado.
En el que me gradué se robaron la plata para la sede que no estuvo lista a tiempo y nos mandaron a tener clases en una casa arrendada. En el que estuve antes pasaron muchas mierdas, pero nunca le puse mucho cuidado porque iba como 2 días a la semana. La única que me dio recuerdo fue de una pelada, novia de un compañero, que se murió de un balonazo. Cuando dijeron eso en el salón yo me cagué de la risa. Como dijeron por ahí, o mi colegio era muy santo o yo demasiado inocente y nunca me di cuenta de nada. El hermano del fundador del colegio se electrocutó intentando tomar luz de un poste para los bafles en una salida a un potrero cercano. Toda la primaria estaba presente. El man se tostó y cayó al suelo. Recuerdo el destello y la gente llorando y gritando. Yo estaba en preescolar. Un niño de quinto de primaria que cobraba porque las niñas le tocaran el pipí. Tenía lista de precios y todo. La profe de ética se acostó en el monte con el profesor de física, en un paseo del colegio. En un paseo de mi curso, unos hijueputas se pusieron a meter droga y lo siguieron en una casa. Irónicamente, una amiga y yo vimos cuando se pasaban la mercancía. A los días recibimos unas amenazas por el amado Messenger porque supuestamente los habíamos apiado, cuando la verdad fue que una china de las que metió de esa mierda llegó a la casa toda vuelta popó y se maluqueó. Obvio, la mamá la llevó al médico y ahí se dieron cuenta y le tocó decir. El caso fue que mis papás fueron al colegio y mi papá amenazó a los chinos de que si algo me pasaba a mí, a él no le importaba irse preso por asesinato. Nota, mi papá mide casi 1,90 metros y esos chinos no llegaban ni a 1,65 metros en esa época. Una estudiante de quinto de primaria que se suicidó con la correa del perro en el baño de la casa mientras la mamá estaba dormida. Mi profesor de sociales era el novio de una compañera a la que le gustaban mayores. Es un rumor, pero creo que la profesora de biología tuvo su rollo con el profesor de español. El caso es que al final de ese año ambos se fueron. Un compañero murió atropellado después de salir de una fiesta en una casa, completamente ebrio. En otra fiesta, en otra casa, rompieron un lavamanos e inundaron la sala. Creo que el papá los sacó a todos cuando se dio cuenta. El profesor de filosofía se metió con una pelada de 11 y no lo dejaron asistir a nuestra ceremonia de grado porque el papá de la chica dijo que si lo veía allá lo mataba. Acá recordando, y perdón si me lee alguien del colegio donde estudié, alguna vez teníamos una entrega con unos amigos y no habíamos hecho un culo, eran como las 11 p.m. y no íbamos ni en la mitad, entonces decidimos ir a joder las chapas para ganar un día más. Al otro día todo el mundo llegó a estudiar y pues no podían entrar, eran como las 9 a.m. y nada. Llegó la policía, investigaron con unas cámaras de popó que tenía el colegio y solo se veían 4 sombras. Ya al otro día se pudo entrar al colegio, entregamos el proyecto y nos fue muy bien. Unas chinas aprovecharon el descuido de una profesora, sacaron toda la info a una USB, extrajeron todas las evaluaciones y las distribuyeron. Nos querían echar a todos, pero éramos como el 80% de bachillerato. Al profesor de cálculo lo echaron por propasarse con unas compañeras y al profesor nuevo lo descubrieron viendo porno en la sala de profesores. El colegio quedaba al lado de la estación de policía y cada nada se escapaban los presos y se metían al colegio. Entonces los policías se metían al colegio también en severa operación de búsqueda. Un niño de sexto se lastimó la mano en una máquina de metalistería. A las semanas, de visita en casa de sus tíos, dejaron el gas abierto y murió junto a sus primos. Llevaron los féretros al colegio para hacerles una marcha de honor. Una nena se robó la plata de los anuarios. Tuvo el descaro y la estupidez de robársela completa. No le hicieron nada en el colegio, ni siquiera le abrieron disciplinario. Hace poco se robó la de plata en una universidad haciéndose pasar por estudiante. Yo les advertí en su momento que esa vieja era una lacra, pero no le hicieron nada. Entre eso del 2002 o 2003 la guerrilla asesinó al pelado más alto del colegio y al papá porque no lo dejaron reclutar. Al resto de muchachos grandes se fueron del pueblo o arrancaron para la guerrilla. Entonces noveno, décimo y 11 eran solo niñas. A 2 concejales que iban invitados por el colegio los mataron ahí mismo en los grados de 2002. Mi pueblo idolatra a Uribe, los motivos se entienden. Uno de los porteros, el primero que conocí en el colegio, se suicidó en la casa de los porteros, se disparó por la boca. Ese año las directivas hicieron muchas misas en el colegio y no dejaban que nadie se quedara después de clases si no era muy necesario. Una pareja que tuvo relaciones en el techo del colegio y los vecinos del edificio de al lado informaron. En una de esas jornadas de requisas sorpresas le encontraron a un niño de sexto una pitona amarilla en la maleta. Un man se tripió y terminó convulsionando. El papá de un compañero mató al papá de otro compañero de un disparo al corazón, cuando el uno le fue a reclamar de una pelea de otros hijos de otro grado. Estábamos en clase cuando les avisaron a los dos, ambos salieron corriendo, unos se fueron del pueblo en 10 minutos, a los otros los buscaron por todo lado sin ninguna suerte. Un ñero se metía a robar a la hora de los descansos hasta que un día el coordinador se dio a los traques con el man. En mi colegio católico el cura y el profesor de inglés fueron descubiertos teniendo relaciones sexuales.
En algún momento, unos muchachos de 10º agarraron la costumbre de pegarlo en balas. En una de esas a un tipo se le explotó esa bala en la mano. Un muchacho de 10º empezó a sentirse muy mal antes del descanso, por ahí a las 3. Sin embargo, el colegio, como no se pudo comunicar con su familia, no lo dejó salir y tampoco le brindó atención médica. El muchacho aguantó a llegar a su casa, donde murió como a las 6 de la tarde. Una vez llegó la policía a capturar a un profesor porque una alumna lo denunció por violación. Dicen que al man lo violaron resto en la cárcel. Él se suicidó y el caso fue que después se descubrió que era inocente. Alguien se robó la billetera de la encargada de la radio del colegio, que era mamá de una estudiante, y le echaron la culpa a mi promoción sin ninguna prueba, y nos querían obligar a pagar el dinero que tenía en la billetera, pero no pagué ni un pesito, aunque hubo compañeras que sí pagaron. Ah, y un profesor de inglés que salía con 3 viejas de 11 y ellas 3 se pelearon entre sí y se sapearon. Hubo una posesión demoníaca masiva en mi colegio. Los psicólogos lo llamaron pánico colectivo, pero yo veía cómo caían varias niñas y se comportaban en verdad de esa forma poseída. ¡Qué risa! Salió en todos los noticieros, hicieron misas y nos prohibieron jugar con la ouija o relacionados. Que mis profesoras de inglés y español eran pareja y una tenía esposo. No pasó mucho, solo unos pelados que en 7º tomaron alcohol adulterado en el colegio, una evacuación por amenaza de bomba y un asado en 11 que hicimos en el salón. Como la carne se sazonó con cerveza, ese salón quedó oliendo cerveza como 2 días. El profesor que organizó el prom renunció al colegio y se voló con lo que habíamos pagado todo el año para el prom. Mucho hijo de puta. Primero, a un profesor de física lo echaron porque cuadró con un grupo de chinos que iban perdiendo la materia el cambio de notas por una tarde de cervezas, juego de azar y mujerzuelas. Segundo, un chino loco de 6º que cambiaba de personalidad como si fuera un actor de teatro, le bajaba los pantalones a los demás con todo y calzoncillos cuando estaban frente a chicas, e hizo su último gran acto intentándose suicidar lanzándose del último piso. No supe bien el chisme porque justo la ruta llegó tarde, pero me dijeron que el tipo estaba feliz porque fue un show de no olvidar. Después de eso nunca volvió. Tercero, un caso de un tipo que trabajaba como jíbaro junto a gente en la entrada del colegio. Supuestamente vendían de esas manillas tejidas, pero por dentro tenían cocaína. El colegio alcanzó a darse cuenta antes de que empezaran porque ya había investigación en curso y los cogieron. Yo fui uno de los escándalos más grandes literal por gay, cuando con mi pareja de ese tiempo nos dimos un beso en un espacio de descanso en una clase de educación física y una profesora de transición nos vio y mejor dicho, nosotros íbamos a volver a todos los niños gays, pero yo la verdad no me percaté que era el edificio de niños pequeños. Desde ahí el coordinador de secundaria emprendió contra mí y contra él y me decía cosas como anormal e incluso una vez dijo que si nos veía juntos iba a llamar a la policía de infancia y adolescencia. Era una porquería porque yo siento que el man nos exponía y todo el mundo terminó enterándose de esa mierda. Cuando estaba en 6º había una niña de 11 que estaba embarazada. Siempre entraba por secretaría a escondidas y en los descansos le tocaba quedarse en el salón porque no querían que la viéramos. Colegio católico. En mi colegio una estudiante de 7º salía con un profesor de historia y el man era un viejito. Resulta que todo el mundo se enteró y salió en noticias el arresto al profesor. Una pelada se disfrazó de habitante de calle para echarle ácido a una compañera. Fue una noticia grande hace algunos años. La profesora de ética estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. Ella tenía un amante y quedó embarazada de él, así que ocultó el embarazo. Tuvo el bebé en la casa y luego, supongo que en un ataque de locura, metió al bebé en una bolsa negra y lo tiró por el balcón de la casa. Los vecinos llamaron a la policía. El bebé sobrevivió y ella está en la cárcel. Uf, muchas cosas. Una de ellas fue cuando en 10º unos manes activaron el extintor dentro del salón. Una vieja con asma se desmayó y todo. Peleas en el parque cerca del colegio. Pero lo más fuerte fue que unos estudiantes del colegio que se acababan de graduar fueron y robaron un bus muy cerca del colegio y se fueron a esconder en las casas aledañas. Con tan mala suerte para ellos que pasaba una moto de policía. Se dieron bala contra los tombos y mataron a uno de los chinos. Al otro lo cogieron. Al día siguiente después de eso, todo el mundo hablaba de ellos ya que eran conocidos por ser los matones del 11 anterior. Una batalla campal entre varios cursos de 11 por decidir el color de las chaquetas, 3 apuñalados y al final sin chaqueta para nadie. En el colegio exigían que los varones fueran con el cabello corto y una vez a los que no hicieron caso les esperaron en la puerta con practicantes de un centro de estética. Les dejaron el cabello muy horrible. Al día siguiente había una fila de mamás emputadas con los del colegio y en último año una nena dejó de asistir. Decían que tenía varicela. La varicela fue tan fuerte que la nena ahora tiene un bebé.
Un niño de 12 años que se suicidó porque la psicoorientadora y los coordinadores querían asustarlo para que sapeara a alguien. Lo amenazaron con decirle a la mamá que fue él, eso mezclado con sus malas calificaciones. Su mamá trabajaba en flores y él tenía que cuidar a su hermanito cumpliendo todo el rol paterno, y su mamá con un trato muy picho hacia él. En el mío también una profesora quedó embarazada de un alumno menor de edad. Lo más curioso es que formaron un hogar y ahora tienen 2 hijos. Además, a pesar de la bulla de algunos padres, siguió por varios años dictando su clase y menos mal porque era muy buena profesora. En mi colegio murió un niño ahogado en la piscina y también salió por televisión cuando acusaron al vicerrector de pedofilia y abuso sexual. En la mía tiraron una bomba casera y casi se bajan al profe de ética que iba pasando. Yo estaba en educación física y nos vetaron el resto del día. Una profesora de inglés se metió con una estudiante menor de edad y quedó embarazada. Creo que siguen juntos. 2 chicas de 11 salieron del prom con un compañero borracho. El man conducía el carro y tuvieron un accidente. Ambas murieron. En un viaje con la banda del colegio, el carro en el que iba a la mitad del grupo, incluyéndome, se volcó y hasta un árbol atravesó la puerta principal. No hubo heridos. Un compañero en séptimo lo mandaron a la cárcel de menores. El día anterior había matado a un señor por robarle un reloj. Yo no me enteré de nada, a medias, muy a medias que pillaron gente tirando en los baños, o pues ventas de drogas y eso, nada raro la verdad. Uy marica, muchas historias como peleas con varilla. Otro día una tractomula se quedó sin frenos y rodó por toda la entrada del colegio. Por fortuna, al campanero se le había varado el reloj y nos tocó a tiempo, si no le pongo más de 200 muertos. Al rector los fines de semana lo visitaba el presidente. El lugar es tan grande que una vez se metió la guerrilla. Una vez el coordinador y un secretario se fueron a los golpes. En fin. Unos parceros tenían la hijueputa maña de que cuando uno entraba al baño le tiraban desde arriba la caneca de basura. Una vez se la hicieron a un profesor y lo suspendieron por casi un mes. Cuando estaba en octavo una compañera llevó gas pimienta. Nos dijo que si lo usaba para no hacer clases y todos le dijimos que sí. Bueno, lo usó en el salón antes de entrar y no hicimos nada ya que no dábamos con la picazón y la tos. En la siguiente clase fue lo mismo. Antes de que llegara el profesor volvió a usarlo y obviamente fue peor. A los 5 minutos todos salimos corriendo como locos a los baños a lavarnos la cara. Y en resumen eso terminó con ambulancia para atender a los niños de preescolar, a los cuales tuvieron que bañar ahí en el colegio. Una compañera que se desmayó y el resto de nosotros vestidos a medias ya que no dábamos, no podíamos con la picazón. A la chica obviamente la expulsaron y nuestro castigo fue largo. En donde yo estudié los escándalos eran rebobos. El único denso que recuerdo fue un ex profesor del colegio que salió en noticias por violar a una niña. Hace ya harto tiempo, mientras yo estaba en primaria, en el barrio donde vivía, la guerrilla dejó un carro bomba que se activó al paso de un convoy militar. Murieron varios militares y civiles. Entre las víctimas estuvo un niño que estudiaba en mi colegio y sus padres. Como la gente quedó despedazada, no fue sino hasta casi 15 días después que se pudieron identificar los restos para darles cristiana sepultura. El colegio nos llevó a la casa del niño para hacer acto de presencia, no sin antes advertirnos que fuéramos prudentes en cuanto al olor por el estado avanzado de descomposición de los cuerpos. Me acuerdo tanto que una niña de nombre Bella, que era más bien fea, entró campante a la sala de la casa donde estaban los 3 féretros y debido al olor se vomitó enfrente de ellos. Unos años después de graduarme, uno como de sexto abusó de un niño de transición. Salió en noticias y todo. En mi colegio, detrás del coliseo se guardaban en bodegas grandes cantidades de papel que se reciclaba todo el tiempo. Lo incendiaron a propósito. Luego de muchos años se descubrió que un profe abusaba mínimo de una nena por promoción y pues las monjas lo sabían y encubrían todo. Un pelao como 3 de un curso mayor se suicidó por una pelada y él era bonito, ¿cómo es la vida? Una secretaria se robó como el equivalente a $65.000 del pago de la matrícula, se fugó. Una vez para el día de la familia en 11 varios de mis compañeros decidieron hacer unas bengalas que ni color tenían. La cosa es que los muy idiotas guardaron todas en un solo lugar. A alguien se le cayó una en la caja y todas empezaron a arder. Quemaron a una compañera y al bebé del profesor de educación física. Menos mal en esa presentación yo llevaba máscara porque tenía cara de vergüenza. Monjitas escandalizadas por unas niñas lesbianas. Llamaron a los papás y las hacían rezar para sacarles el demonio. La profesora que se metió con un alumno, el personero. El man con novia y la profesora también era novia de un profesor. Al final de año en la fiesta de prom se sacaron los trapitos al sol y comenzó una guerra entre estudiantes y profesores. Se dieron en la jeta todos con todos y así finalizó la fiesta. Hay otro de 2 profes que estaban enmozados. Ambos con familia y a la final el man estaba metido con otra profe más, jajaja. Un profe le pegó en las manos a una niña tan duro que una de las manitos se le infectó tanto que tuvieron que amputársela y al profesor todo el mundo le cogió miedo. Él sigue libre como el viento.
Una profe se murió en el salón de clases. Pillaron al profesor de matemáticas haciendo el sin respeto con la profe de español en el laboratorio. A un profe de educación física lo pillaron jalándose el ganso en la sala de profesores. ¿Qué mierda? ¿En qué colegio estudiaron? Yo salí de uno de monjas y nada pasó. Y las monjitas son súper chéveres porque veo que les botan mucha mierda en otros comentarios y la mayoría son requeridas. En mi colegio el profesor de educación física llevaba a las niñas a recuperar la asignatura en privado. Supuestamente se acostaba con las estudiantes de bachillerato y a una la embarazó. A un compañero del colegio en un torneo de fútbol se agarró con un man en la mitad del partido, lo cual es normal, pero la cuestión es que este man de la rabia demandó a mi amigo y a nuestro colegio. En consecuencia expulsaron a mi amigo, nos sacaron del torneo y perdimos el prestigio que no teníamos. Un estudiante idiota le dijo falsamente a sus papás que un profesor de ciencias políticas lo invitó a la guerrilla. Los papás denunciaron y metieron a la cárcel a nuestro profe. Un chico de 11 murió ahogado en el mar el último día de la excursión. En el mío, que era un colegio femenino, casi todos los embarazos adolescentes eran responsabilidad de profesores y directivos. Pillaron a un profesor siendo infiel con una profesora y lo divertido es que fue la hija que estudiaba en el mismo colegio. Otra fue de el novio y el mozo de una profesora dándose duro a las afueras del colegio. Alguien externo se metió por las rejas al colegio y en medio del descanso apuñaló al personero, ya se imaginarán el mierdero. Una vez en mi colegio, a la salida hubo una pelea. Minutos después llegó la policía a detener la pelea y los estudiantes les empezaron a tirar piedra. Creo que salió en noticias. Mi colegio hacía un tipo de feria de libros a principio de año y una vez se metieron unos ladrones con escopetas y demás y disparaban al techo. Todo el mundo se tuvo que tirar al piso. No me acuerdo qué más pasó, menos mal ese día no fui. Surgió la noticia de que un profesor violó a una niña y hace poco destaparon más casos de 2 o 3 profesores acosadores que le escriben a las estudiantes, les han pedido fotos y demás cosas. El consumo y venta de drogas masivo en la promoción, jajaja, con fachada de venta de chicles. No creo que fuera escándalo, pero sí nos afectó. Hicieron un concurso de coreografías entre grados. 10º lo ganó y todos los de ese grado ganábamos un paseo pagado con una plata que dio el distrito. Días después, uno de los de mi curso se robó un portátil nuevo de la sala de sistemas y unas diademas caras del salón de inglés. Adivinen quiénes no tuvieron paseo y para qué se usó esa plata. En 2010 estaba la narcoviolencia a tope en mi ciudad. El hijo de un mafioso estaba a 2 salones de distancia del mío y un día en pleno horario de clases llegaron los escoltas del papá y se lo llevaron y lo subieron a una camioneta de lujo y nunca más lo volvimos a ver. Frente a mi colegio se suicidó un tipo con una granada que había robado y el parque completo aún tenía manchas de sangre el otro día. Fue muy impresionante. Uf, escándalos hay 1000. Todos los ásperos eran de la prom de adelante, pero uno, que del que no se habló tanto porque fue ya casi al salir, fue que la mamá de una ex mejor amiga había hecho el delicioso con el rector en la oficina para que graduaran a la hija. Ahí les dejo el chisme. La nena había perdido 11 oficialmente y mágicamente apareció el día de la graduación. Había tráfico de nudes, tenían fotos de un montón de chicas y se las vendían. Incendiaron el baño y yo lo estaba cuidando por servicio social. A un man le metieron una puñalada en un partido porque no hizo un pase bien. El profesor más atractivo del colegio se estaba acostando con una estudiante, pero todo era consentido por la niña y fue la mamá la que descubrió los chats. Una vez se dieron en la jeta un man de 10º contra uno de 11. El de 11 iba ganando así que otro sacó una navaja. Ahí terminó la pelea 1-1 y se volvió trifulca de todos contra todos. A mí me da miedo ser profesor de colegio. Esas niñas bachilleres son un peligro andante. Son más peligrosos los profesores pedófilos que no son capaces de aguantarse las ganas de caerle a las peladas. Javier, esos que lo hacen adrede, acosando y de todo, pues paila. Pero cuando las chinas son las que acosan, va uno a denunciar y se ríen. Luego las chinas dicen que uno las acosaba y pues, todo acusado de pedofilia es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Jason, para eso existen formas de demostrar el acoso de parte de ellas, por ejemplo grabando las conversaciones. Sin embargo, esas cosas se pueden evitar si uno es totalmente claro con su posición y no permite ningún indicio de seducción por parte de ninguno de los dos. El carácter de un docente no puede dejarse doblegar por cosas como estas y amenazar con llevar un conducto regular donde la información llegue hasta los padres debe ser suficiente para evitarlo. Hay que ser muy cuidadosos porque es posible que uno se lleve acusaciones que no son, pero el que nada debe, nada teme y siempre debemos ser precavidos con eso. Conocer a los estudiantes le ayuda a saber cómo manejarlo e identificar los posibles acusadores falsos y esas cosas solo se aprenden con la experiencia en el aula.
Para ello, como docentes nos tenemos que capacitar en las leyes que están hechas para eso y podemos hacerlo basándonos en casos anteriores donde los profes son los acosados. Es importante llevar pruebas que conduzcan a demostrar la inocencia y desafortunadamente no es fácil confiar en nadie, por lo que debemos prevenirnos con grabaciones de lo que se diga y amenazas de contárselo a sus padres, algo que resulta ser efectivo en muchos casos. Igual, son muchísimos más los casos en que las estudiantes son acosadas por los profes que al revés, y esa creo es la problemática más grave que debemos atacar. Noto muchas veces que entre colegas no se denuncian y hasta se motivan y se comparten esas estudiantes o hasta compiten por ganarse alguna, y eso es lo peor del asunto. Se supone que estamos para protegerlas, pero pasa todo lo contrario y debemos ser radicales ante estas situaciones. Javier, qué argumento tan culo. En otra publicación parecida a esta contaron la historia de un profesor muy recto y muy buen profesor. Una pelada, al ver que el man no la iba a pasar, inventó que él había abusado de ella. El profe perdió su casa, carro, todo. Después de muchos años, la pelada le dio cagada y confesó que todo era mentira, pero igual el man tuvo que cumplir toda la condena. Javier, pues sí y no, eso suena algo ideal como la Constitución. En mi colegio un profesor embarazó a un estudiante, pero esta odiaba de muerte al profesor de física y lo denunció por violación. Al de física lo echaron, la esposa se le separó y le quitaron a los hijos, pero a los 3 años volvió y ganó porque se demostró la verdad. Y digo verdad porque la china embarazada al tiempo después se casó o formalizó su relación con el profesor que la dejó embarazada. En esos casos, ¿qué, parce? Y yo sé que esto es verdad porque era algo muy conocido que hasta los profesores lo hablan, y cuando el profesor llegó de nuevo le hicieron fiesta. Además de que trabajé en un proyecto de libro y me dictaba una materia el profesor que embarazó a la china. No he leído todos los comentarios, pero quiero dejar esto. Yo ayudaba a mi tío que era profesor a corregir exámenes. En muchos de esos se encontraban notas de alumnas diciéndole morbosidades de cómo se veía de bien y que si les pasaba la materia harían muchas cosas por él. Cabe mencionar que cuando le mostré se puso muy apenado. Él era bastante joven, pero siempre supe que era de closet. Laura, en esos casos sería bueno mostrar las insinuaciones a los padres de familia a ver si siguen haciéndolo. Javier, creo que llegó a hacerlo porque me acuerdo que varias madres de familia iban a buscarlo y se mantenía estresado. La cosa es que en mi pueblo siempre las mamás defienden a capa y espada a los hijos. He visto casos que tienen hijos viciosos metiendo cosas al colegio y ellas yendo a pelear que por qué lo suspenden. Estoy con Jason en este comentario. Hace unos años hablé con un profesor joven que decía exactamente esto mismo, y cuando le pedí detalles, me comentó que era pan de cada día encontrar notas entre peladitas de séptimo para arriba que decían lo buenos que se veían los profesores y las cosas que les harían, y alguno que otro caso donde las peladitas aprovechaban que el profesor estuviera solo en su salón para írsela a sentar en las piernas, y lo peor es que las más vivas saben que tienen las de ganar en estos casos.